Argentina, a fines del siglo XIX, básicamente lanzó lo que era el sistema de salud de una sociedad libre, no estaba regulado, no había, digamos, ningún elemento del Estado contaminando, digamos, el funcionamiento. ¿Y sabes cómo se armó? Es lo que se conoce como el mutualismo. Sí, claro. Básicamente había dos tipos de mutuales. Estaban las mutuales donde se nucleaban las comunidades. De ahí el hospital italiano, digamos, el hospital español, digamos, el hospital Anibán, ¿sí? Digamos, se nucleaban acorde a las comunidades. Y lo otro era acorde a los trabajos. Ejemplo, la primera gran obra social en Argentina fue la de la fraternidad. Y eso no estuvo en la mano del Estado. Es decir, y ese sistema de salud que tenía Argentina era el mejor sistema de salud del mundo. Y básicamente ese sistema duró hasta 1944, cuando los aportes se hacen obligatorios. Sí. Pero, digo, a ver, entonces vos me decís, ¿y alguna vez tuvo que enfrentar alguna epidemia? Sí. En la provincia de Buenos Aires, también a finales del siglo XIX, la fiebre amarilla. Y mientras que el Estado, espantado, le daba plata a la gente para que se fuera, el sector privado se quedó, la enfrentó y la venció. Entonces yo te estoy demostrando que existe la solución, se aplicó exitosamente y el mejor caso fue Argentina. Pará. Era otra pobreza, no había 40% de pobres. No, si aparte éramos el país más rico del mundo. Argentina en 1895 además tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Sí. Ahora, igual digo, si la discusión fuera la pobreza, la discusión es cómo salgo de la pobreza, que es otra discusión. Ahora, lo que sí, digamos, a mí me parece que es lo que vos estás planteando ahora, es, ok, pero mis condiciones de Estado, se llama matemáticamente, no son, digamos, la de que tenía yo a fines del siglo XIX o antes de 1944, y entonces tengo unas condiciones donde tengo una estructura y tengo que, digamos, con la estructura que tengo que minimizar los daños en dos aspectos. Por un lado, en la salud, y por otro lado, en la economía. Sí. Porque, digo, estas cosas no son independientes, porque, a ver, si, suponete lo siguiente, vos agarrás y mandás toda la gente a la casa, no trabaje nadie. Sí. Y bueno, y entonces, digamos... Bueno, eso va a pasar. Bueno, pará. Eso está pasando. Bueno, eso es bien actual, hoy. Bueno, está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si la producción es cero, por más que vos le tire plata, dinero corriendo contra nada, se llama hiperinflación. Porque vos lo que tenés es, al tener la gente que la tenés que cuidar y ¿qué haces? La sacás, la metés en la casa. Eso genera una caída en la producción, es decir, que se te contrae la oferta de la economía. La economía va a producir menos. ¿Y qué vas a hacer? Como los ingleses, lo liberás y decís que queden lo que queden. No, te pregunto en serio. No, pero vamos por punto, déjame terminar el argumento. Esa situación lo que va a hacer al correrte, digamos, lo que vos podés producir, te va a generar presión al alza en los precios. Si vos a eso además le sumás medidas de estímulo fiscal y de estímulo monetario, vas a estar aumentando más la demanda, o sea, con lo cual les vas a estar haciendo un desastre en materia inflacionaria. ¿Y sabes qué? La inflación a los que más le pega más fuerte es a los que menos tienen, le pega 25 veces más. Entonces, y no solo eso, si en el fondo además lo querés complementar como una medida asesina, como es el control de precios, amenazando con la ley de desabastecimiento, lo que vas a generar es un caos social, donde vas a generar una digamos, el default ya es un dato, y digamos lo que vas a hacer es además explotar el número de pobres, con lo cual, digamos, o sea, vos que de repente querés tener menos enfermos, vas a tener muchísimos más. Vos, ¿le hubieras dado los 3.000 pesos a la gente de la asignación universal por hijo y a la asignación por embarazo o no? Yo, digamos, no tendría problema en dar ese dinero reasignando partidas. Algo que sí se puede hacer. Porque hay un estudio del BID que muestra que la ineficiencia técnica del gasto público, la peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina, teníamos que dar la nota, tenemos 7,2% del PBI. Y de esos 7,2, 5 puntos son robo. Lo que pasa es que el BID lo llama filtraciones. Sería bueno que fuera una solución interesante, ¿sí?, que los políticos, dada la emergencia, dejen de robar un poco. Digo, ¿para qué? Para poder tener, habilitando partidas para que la gente pueda estar mejor. Pero, ¿qué hicieron los diputados? Se asignaron 100.000 pesos
para repartir, para hacer dádiva. Eso yo lo escuchaba y aparte es buenísimo porque con la justificación te dicen, como de siempre lo teníamos, está bien que lo sigamos teniendo. Ellos no tendrían que tener nada. Bueno, no es la plata que tienen que distribuir. Es decir, ¿sabes qué? Si querían hacer tanta caridad, la hubieran sacado de su dieta, que además, si siguen cobrando dietas... O de la cantidad de asesores que tienen, ¿no? Aparte, si siguen cobrando dietas, venga, hijos de puta, que saquen honorable Congreso de la Nación. Porque entonces no es honorable, porque era honorable porque al inicio iban ad honorem. Y estos, o sea, esta manga de delincuentes, se llenan de guita mientras que están empobreciendo a todos. Porque Argentina debe ser de vuelta el país más rico del mundo. Hoy es 70. Y cada vez vamos a estar peor. Sí. Y además, o sea, entonces te diría... Vamos camino a la peor crisis de la historia, ¿por qué? Sí, claro, sin duda, eso no tengas dudas. El default es inminente y el default está. El día que pero ojo que va a ser una crisis mundial, ¿eh? Y nosotros podemos estar bien enganchados ahí. Sí, pero a ver, el riesgo país de China, el riesgo país de Italia, el riesgo país de España no tiene nada que ver con los 4.000 puntos promedio de Argentina, 55.000 en la punta corta. Sí. Digamos, la inflación en Argentina es otra que la de otros países. A ver, entonces quiero que quede claro esto. Vamos a la peor crisis de la historia porque el default ya está. El día que Guzmán... Digamos, los hermanos Macana salieron a hablar juntos, Guzmán, y dijo que va a aumentar que va a relegar las metas fiscales, lo que acaba de decir es que defoltea. Claro. Y el señor Culfas diciendo que va a estimular la demanda en un contexto donde se contrae la oferta, digo que te está y lo va a financiar con emisión monetaria, te está diciendo que va a emitir a lo loco, digamos, y con las condiciones monetarias que tiene Argentina, seguramente la primera etapa sea un plan Bonex, ¿sí? Porque hoy las LELIQ son igual que la base monetaria. Si no lo hace, va a haber la IPR ahí, como los políticos les encanta avanzar sobre los derechos de propiedad de los privados, los van a avanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a frenar ahí, van a generar una descoordinación macroeconómica fenomenal y eso va a generar un déficit fiscal tan grande que va a hacer explotar la emisión monetaria y la hiper vendrá en una segunda vuelta. Esa es, digamos, una parte. Si además esto lo querés convertir con la bestialidad de la ley de abastecimiento, lo que vas a generar es más escasez y vas a generar un desastre social muchísimo más grande y, digamos, en el mientras tanto, encima tenés el coronavirus. Sí. Digamos que en Argentina se propaga, digamos, a una velocidad más alta que en otros lugares. Por eso el gobierno hizo lo que hizo. Ya, digamos, la economía venía mal desde el gobierno económica de su historia, donde va a combinar default, va a combinar hiperinflación y va a combinar, digamos, un estallido social. El coronavirus ha profundizado esta situación y desde mi punto de vista, los economistas que rodean al presidente, lejos de aportar soluciones, son piromaníacos más yendo a apagar un fuego que lo único que hacen es avivarlo. Y toda la historia, digamos, más la deuda. Argentina no crece desde el 2011, en términos de PIB per cápita estamos abajo del 2007. Argentina es de los países con más riesgo país en el mundo, tiene 4.000 en promedio, 60.000 en la punta corta. Yo eso lo sé. Digo, la inflación se está acelerando, la caída de la demanda de dinero se ha hecho evidente, llevando al dólar contado con liqui a 114. Concretamente, si vos te fijás, la cantidad de dinero durante el mes de marzo fue 36%. Si ya tomás los primeros días de abril, estás en 40. ¿Lo que imprimimos, decís vos? Sí. Si vos comparás contra el año pasado, estás 85% arriba. Y en las hipótesis más optimistas en términos de caída de actividad económica y de recaudación, con estas hipótesis de gasto público, que por lo menos llevaría el déficit fiscal primario a 5 o 6 puntos del PBI, la emisión monetaria se terminaría entre duplicando o triplicando. Pero, por lo tanto, en un contexto donde vos, suponete la cantidad de dinero, la haces crecer 200% y se te está cayendo la demanda de dinero, porque fíjate lo grave de la situación, que vos te estás subiendo el dólar, pero con el sistema financiero cerrado. Sí, sin movimiento. Bueno, entonces digo, a ver, la demanda de dinero se está desplomando. Esa es la antesala de una hiperinflación. Vos hoy tenés que sacaste la gente del mercado laboral. De hecho, vos mandaste a la casa al 87,5% de la población adentro. Eso implica una fuerte retracción de la actividad económica. Es decir, no hay bienes en la economía. Entonces, si vos querés sostener el gasto público financiado con emisión monetaria, vos vas a estar con papelitos de colores comprando nada. Es decir, lo voy a poner en el límite. Si yo hago la producción cero,
por más que me ponga desde un helicóptero a tirar billetes para la gente, digo, lo que voy a generar es una hiperinflación. ¿Por qué? Porque si la producción es nula y yo te doy billetes, ¿cuánto puede comprar esos billetes? Nada. Eso significa que el poder adquisitivo del dinero es cero. El poder adquisitivo del dinero es cero en una hiperinflación, porque el índice de precios tiende a infinito. Lo comparás con lo de hoy, te da una tasa de inflación estratosférica, o sea, una hiperinflación. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que justamente lo que debería hacer el gobierno es, dado que las empresas fueron forzadas por el Estado a dejar de producir, les hicieron cero los ingresos, digamos, entonces no tienen ingresos con qué pagar ni los salarios ni los impuestos. Por lo menos el gobierno debería haber, ya que indujo a las empresas a esa debacle, digo, porque es una acción del Estado lo que está quebrando las empresas, por lo menos deberían no cobrarle impuestos, ¿sí? Por lo menos deberían bajarnos la carga fiscal y acomodar el gasto público a la carga fiscal que puedan tener en función de lo que dejaron funcionar. Pero claro, eso implica que la corporación política deba, digamos, renunciar a sus privilegios de casta. En el fondo, digamos, aquellos que te proponen alegremente emitir dinero, lo que te están diciendo en el fondo es que se produzca toda una licuación de los instrumentos financieros de la economía, porque de donde hay un activo, del otro lado hay un pasivo. Entonces lo que te están proponiendo es destrozar toda la estructura financiera de la economía y que además va a tener como consecuencia una destrucción del salario real monstruoso que va a llevar el número de pobres a 75% y temo que ni aún el peronismo puede llegar a manejar semejante atrocidad. ¿Y qué hace? ¿Metés una cuasimoneda? ¿Viste que hoy Melconian habló de eso? ¿Metés una cuasimoneda? Me parece una cargada eso. Todo es malo. Sí, claro. A ver, supongamos el caso de Córdoba, que tiene una cuasimoneda. Pero para un bono para los proveedores. No, pero digo, fíjate esto. ¿Cuál es el punto? Si vos tenés una cuasimoneda... Un cuasimoneda es un patacón o lo que tuvimos en los tiempos que imprimen las provincias y que suplantan pesos. Claro, es un título público. Claro. Como no pueden, salvo la provincia de Buenos Aires, que sí podría emitir dinero si lo quiere hacer, por el Pacto de San José de Flores. Ninguna provincia puede emitir plata. Ninguna provincia, salvo Buenos Aires, puede hacer eso. ¿Qué es lo que emitió Córdoba? Córdoba emitió un bono. O sea, vos te va a dejar un interés, por ejemplo. Y además te permiten utilizarlo para pagar impuestos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos emitís la cuasimoneda, ¿sí? Eso implica que estás dejando de demandar pesos. Cuando vos dejás de demandar pesos, el poder adquisitivo del peso, ¿qué pasa? Cae. Es decir, estás incentivando una mayor tasa de inflación. Por lo tanto, creer que crear una cuasimoneda resuelve el problema de la inflación no es digno de un alumno de teoría monetaria. Ahora, si alguno de mis alumnos hace eso, lo echo del curso. Ahora, el déficit que dejó el macrismo bien medido no es 0,6 negativo, sino que es 3%. Este gobierno propone un paquete de estímulos fiscales equivalente a 2 puntos del PBI. O sea, con lo cual, digamos, está incrementando la política fiscal y la financia con emisión monetaria. Con lo cual sí tenés estímulo de la demanda y eso sí genera todavía mayor presión en precios. Pero acá hay un problema más grave. El problema es que esto no se arregla con papelitos de colores, porque si vos fueras más rico emitiendo papelitos de colores, Argentina ya viviría en el paraíso. ¿Me comprendés? Y en realidad el caso de Argentina es un escándalo inflacionario de haberle quitado 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerra, destrucción de 5 signos monetarios que si lo mirás bien en términos legales son 6. Entonces, digamos, y la realidad es que vas a estar tirando un papelito a la calle que además la gente no lo quiere. No hay un dilema entre salud y economía. Y te voy a explicar por qué. Porque aquellos países que son más libres, ¿sí? No solo son 8 veces más ricos que los reprimidos, sino que los países más libres la gente vive 25% más que lo que vive en los países reprimidos. En los países reprimidos viven 64 años, en los países libres viven 80 años. O sea que no hay conflicto entre salud y economía. Punto 1. Punto 2. De vuelta, si yo, digamos, sigo con el modelo de cuarentena cavernícola, es decir, si yo no tengo nada como tratarlo, no tengo ningún instrumento ni nada por el estilo, lo único que puedo tener como instrumento es el confinamiento.
¿sí? Ahora, si yo llevo la idea del confinamiento al límite, sí, la producción es cero. Entonces, en lugar de decir, no sé, Alberto Fernández habló de 100.000 muertos. Entonces, en lugar de tener 100.000 muertos, vas a tener 45 millones de muertos. Porque cuando vos no produzcas nada, no vas a poder consumir nada. Es decir, lo más maravilloso que tiene toda esta crisis es todo lo que vamos a tener que aprender, en especial los heterodoxos y los ortodoxos de mal pelaje, ¿sí? De lo que es el error conceptual del keynesianismo. En Estados Unidos, una empresa promedio resiste una cuarentena full 25 días. Nada más. Nada más. ¿25? 25. Nada más. Pero ese es el promedio. Quiere decir que, por ejemplo, los restaurantes te aguantan 14 días. ¿Sí? Digo, claro. Eso está hecho en un estudio del Morgan. Sí. Ahora, les cuento, digamos, y se lo imaginarán, que el sistema financiero argentino es muchísimo más precario. Más débil. Bien, con lo cual, digamos, ni de casualidad llegamos a ese número. Pero como si todo eso fuera poco, Argentina tiene, según la etapa del ciclo, entre 30 y 40% de la economía en negro. Claro. El problema radica que cuando vos haces esta cuarentena cavernícola, el problema radica que hay gente que las dejaste sin plata. O sea, y que no se arregla tampoco tirándole plata desde el helicóptero, porque vos además necesitas producir, porque si vos tirás plata sin producción a cambio, de vuelta, generás un desastre inflacionario. Desde mi punto de vista, Argentina va a la peor crisis de su historia, donde va a conjugar un default más lo que tiene que ver un proceso hiperinflacionario que está en ciernes, ¿no? Digo, cuando vos mirás el deterioro de los números fiscales. A ver, primero hay que aclarar los pésimos números fiscales que dejó Macri, ¿no? En el resultado primario, que se informa de 0,6 negativo, en rigor, cuando vos lo corregís por libramientos impagos, por partidas que tendrían que haber ajustado y no ajustaron, ¿sí? Bueno, ese número verdadero era 3 puntos del PBI negativo. A eso le tenés que sumar los estímulos fiscales que está dando el actual gobierno, por 3 puntos más, son 6 puntos. Por otra parte, cuando vos mirás el IGA, por ejemplo, es uno de los indicadores que aproxima el PBI, el último indicador te dio más de 9% a la baja. Ya acumula casi 6% a la baja. Es decir, que como muy bien señalaste hace un rato, la caída del PBI podría estar en cerca de un número de 2 dígitos. Cuando mirás la recaudación viene creciendo al 30%, la recaudación fiscal. Por debajo de la inflación. Muy por debajo de la inflación, pero además, porque ponele 50 para redondearle, estás 20 puntos abajo, pero al mismo tiempo tenés el gasto subiendo al 70. Como vos no lo vas a poder financiar ni con impuestos, ni lo vas a poder financiar con endeudamiento, quiere decir que lo vas a financiar con emisión monetaria. Y eso, digamos, o sea, tarde o temprano se va a manifestar en una suba de precios, o sea, en una aceleración inflacionaria. Digamos, vos, por ejemplo, ¿vos podrías endeudarte acá? No, si estamos al borde del default. No podés endeudarte. Por eso digo, el único instrumento que tenemos hoy, en el marco en el que se encuentra el país en términos de poder tomar deuda en el exterior, y aparte supuestamente es una política de gobierno, no endeudarse en el exterior. No, igual no podríamos. No podríamos. Igual no podríamos. ¿A ninguna tasa podríamos? No, fíjate lo que es. En realidad ese es un riesgo país promedio. La semana terminó arriba de 4.000. Sí, sí. La punta corta en Argentina de riesgo país es 60.000, Augusto. O sea, Argentina no tiene acceso al financiamiento. Bien. Argentina se le cortó el financiamiento a mediados del 2018. Por eso fuimos al Fondo Monetario Internacional. O sea, digo, esto no es un problema de ahora. O sea, es un problema que viene, digamos, que después se fue complicando. Eso es otro problema. Con lo cual no tenés acceso al financiamiento. Y lo otro es la emisión monetaria. La emisión monetaria, Argentina ha hecho uso de la emisión monetaria. Chicos, estamos en vivo, por favor. Hola. Perdón, estamos en vivo, chicos. Sí. De manera exagerada, Argentina le ha quitado 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Argentina, fíjate, ¿por qué tiene control de capitales? Porque la gente rechaza el peso, no quiere tener el peso, porque el peso es un instrumento por el cual sos estafado vía impuesto inflacionario. Es más, está bueno que pongas ahí $4, pero en realidad... Son $13. 17 hay. O 17. Claro, bueno, eso es lo que te está reflejando. Y aparte pusiste 5. De acá, viste, con la perspectiva, veía uno menos. Sí. Perdón. Pero hay 17 tipos de cambios. Eso es lo que te está mostrando que hay, y además una dispersión de precios fenomenal. Entonces, Argentina no tiene moneda. O sea, el argentino no demanda el peso. El argentino rechaza el peso. A ver. Entonces, desde mi punto de vista, vos tenés que aislar a los factores de riesgo, ¿sí?
¿Por qué? Porque, digamos, hay más chances de que se muera. Entonces, digamos, los tenés que aislar. A los mayores de 60 años. Bueno, claro, porque vos tenés estado de bienestar. Si vos tenés estado de bienestar, como la cuenta... Suponete lo siguiente, que yo, digamos, vos me decís, bueno, vos sos liberal libertario, yo me quiero drogar. ¿Quién paga la cuenta? ¿Me entendés? O sea, si vos te querés drogar, te destrozás la vida, pero la cuenta la pagás vos, hacés lo que quieras. Ahora, cuando vos tenés estado de bienestar, el problema es que vos te drogas y la cuenta la tengo que pagar yo. Entonces, digamos, por eso tiene sentido, digamos, el aislamiento de aquellas personas con más exposición frente al riesgo, ¿ok? Para que no tengas que llegar a una situación como en Italia, que terminaban ajustando por expectativa de vida. Hay distintas cuestiones, o sea, yo, digamos, sistemáticamente, en las distintas propuestas que yo hice, yo soy partidario de que vos no podés dejar en banda a los más vulnerables. Eso, de hecho, es la lógica y la filosofía liberal. Hasta está escrito por Ayn Rand en un libro que se llama La virtud del egoísmo. Sí, hay un capítulo que se llama La ética de la emergencia. O sea, los 3 derechos que consagramos los liberales es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No es opción dejar que la gente se muera, ¿ok? Por lo tanto, digamos, a mí no me parece mal que se dé contención a los vulnerables, pero lo que yo considero es que lo que vos tenés que hacer es una reasignación de partidas. Primero, si vos obligaste al sector privado a no producir y le hiciste cero los ingresos, ¿ok? Porque además lo reforzás con un mal modelo de cuarentena para lo que es las fases subsiguientes. Desde mi punto de vista, vos lo que tenés que hacer es recortarle los impuestos. Y acá te siguen exigiendo que pagues los impuestos. Si vos, cuanto más ganas tengas de proteger a las personas que por tu decisión no están trabajando, deberías resignar impuestos. Y para que no te explote el déficit fiscal, tendrías que bajar el gasto público. Y tenés partidas justamente que podrías reasignar. El propio BID sí hizo un estudio de ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI, o sea que gasta mal. Bueno, Argentina tiene 7,2%, ¿ok? Es el peor del mundo. Y además tiene un rubro que el BID, porque es un organismo multilateral, está bancado por los gobiernos, o sea que es educado para con la corporación política, lo llama filtraciones, que es robo. Son 5 puntos del PBI. Entonces, fíjate esto, el gobierno está mandando un paquete, ¿sí?, por 3 puntos del PBI. Mirá, si dejaran de afanar tenés 5. Es más, lo que es gasto del funcionamiento del Estado venía a un promedio de 5,5% del PBI. En el segundo gobierno de Cristina subió a 7,5%, Macri no lo bajó tampoco. Quiere decir que ahí tenés 2 puntitos más, o sea, para dar asistencia. Ahí tenés 7 puntos. Es más, digamos, vos podrías eliminar la obra pública de Cuajo, ¿sí? Y ahí tenés entre 2 y 3 puntos del PBI según cuándo te paras. Mirá si vos tenés un montón de partidas para reasignar y dar contención a la gente. Ahí me estás abriendo cantidad de preguntas, que tiene que ver con algo conceptual, que es para los libertarios, ¿no? Para los liberales libertarios. Sí, para los liberales libertarios, que es donde vos siempre te parás. ¿Esta pandemia puede ser un cambio de paradigma en la forma de pensar de ustedes? En términos de cómo ver la visión del Estado y del mundo contemporáneo. No, todo lo contrario, es la confirmación de que nuestra visión es la correcta. Digo que el Estado es el problema, el Estado no es la solución. O sea, de hecho, es más, toda la discusión del sistema de salud. Bueno, vos sabías que, por ejemplo, el 70% de las camas en Argentina son del sector privado. Es más, si hay un país donde probó, digamos, lo bueno del orden espontáneo, fue en Argentina. Porque cuando originalmente, a fines del siglo XIX, Argentina, digamos, convirtiéndose en uno de los países más ricos del mundo, ¿sabés cómo fueron creado el sistema de salud? Por un lado, porque se agrupaban por comunidades, el hospital italiano, el hospital francés, el hospital alemán, el hospital italiano, el alemán, ¿entendés? Sí. Y por otro lado, se agrupaban, ¿sí?, por tipo de trabajo. Es decir, ¿cuál fue la primera obra social más grande de los trabajadores? La fraternidad. ¿Por qué? Porque en ese momento la industria más importante, si vos querés, era los ferrocarriles en Argentina. Y eso generó un sistema que, por ejemplo, cuando vino la fiebre amarilla,
digamos, si el Estado proponía a la gente que se fuera de Buenos Aires, digamos, el sector privado lo resolvió. Es más, el propio sistema privado se organizó espontáneamente y llegamos a tener, así como fuimos el país más rico del mundo en 1895 y durante los primeros años del siglo XX, o sea, por lo menos las primeras 2 décadas, digo, teníamos el mejor sistema de salud del mundo y había sido elaborado por los privados. Por lo tanto, no es cierto, digamos, que vos necesites de más Estado. Aparte, digamos, que quiero más Estado. ¿Para qué más Estado? Si el Estado es el que me está ofreciendo las muletas previo a romperme las piernas. Por lo tanto, digamos... La concepción es la misma, en respuesta. No. Estoy mucho más convencido. Mucho más convencido. Ir un programa entero. La pregunta es, si no te salva el Estado, ¿quién te salva? A ver, el Estado te acaba de dar las muletas previo a que te las rompió. Aparte el Estado, a ver, mira, hay una definición de... ¿Me podés dejar terminar, por favor? Porque si no... No, está bien. Digamos, ¿ok? Entonces, el punto es el siguiente. Hay una definición de Franz Oppenheimer. Hay 2 medios con los cuales se puede generar recursos. Uno es lo que se llama los medios del mercado y otros son lo que se llaman los medios de la política. ¿Cuáles son los medios del mercado? Los medios del mercado es que vos, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, generás riqueza y te autosustentas así. ¿Cuáles son los medios de la política? El robo, o sea, el cobro de impuestos. O sea, ¿cómo hace para darte asistencia al Estado si previo no cobra impuestos? Es decir, si no genera nada el Estado no genera. Entonces el Estado, para poder darte algo, primero se lo tiene que robar a otro vía impuestos. Bueno, mirá, los impuestos no se pagan de modo voluntario. O sea, y vos no vas a poder, digamos, financiar el gasto público si antes no le cobras impuestos al sector privado que genera riqueza. Por lo tanto, no te salva el sector público, no te salva el Estado. El que te salva es el que crea riqueza y que es el que aporta los recursos. Si no, digamos, o sea, si vos no tenés quien lo genera, ¿sabes lo que te va a pasar? Se te va a derrumbar y te vas a empobrecer. Tengo que darle la bienvenida a Javier Milei. Hay muchas cosas con las que decir que disiento, pero las respeto claramente. Es parte de la vida. Por supuesto, y las respeto, pero quiero agradecerte haber venido. No, por favor, Augusto, ha sido un verdadero placer estar acá y es parte, digamos, de lo atractivo es que todos tenemos visiones distintas. Absolutamente, y eso nos enriquece.